Soy Gustavo Perdomo, médico psiquiatra, miembro institucional del Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá y profesor clínico de la Universidad de los Andes. Sean bienvenidos a esta charla en la cual abordaremos temas tan importantes como lo son la salud mental en la enfermedad inflamatoria intestinal. El por qué es importante hablar de este tema es porque usualmente los temas de salud mental no son especialmente abordados en estas patologías y cobran especial importancia, como lo vamos a ver a continuación. Eh, Dentro de la enfermedad inflamatoria intestinal, hablando específicamente de enfermedad de Crohn y de colitis ulcerativa, hemos encontrado que no solo hay unas manifestaciones que corresponden a la parte intestinal o a la parte gastrointestinal, sino que siempre se han clasificado una sintomatología extraintestinal. Entonces, en esta podemos encontrar, como vemos en la diapositiva, razones que llegan a pensar que puede estar la enfermedad inflamatoria relacionada con patología renal, específicamente con cálculos renales, con algunas alteraciones de la piel, con alteraciones o dolores que corresponden a patología reumática o de etiología autoinmune y también alteraciones, sobre todo en la mujer, del ciclo menstrual. Ello asociado a un sinnúmero de otros posibles abanicos de síntomas en los que pueden aparecer todas las manifestaciones extraintestinales de la enfermedad inflamatoria intestinal. Sin embargo, la parte neuropsiquiátrica o la parte emocional nunca ha sido de forma importante considerada de una manera considerablemente importante en este tipo de patologías. Y dentro del recorrido que vamos a hacer en estos minutos, les quiero mostrar la relevancia del que podamos abordar la salud mental y la parte emocional en la patología inflamatoria intestinal. ¿Por qué empieza a abrirse el interrogante acerca de esto? Es importante entender que existe una prevalencia alta, casi del 25%, es decir, de la cuarta parte de las personas que tienen enfermedad inflamatoria intestinal y que cursan con una enfermedad depresiva que es clínicamente significativa. Adicionalmente, la ansiedad llega a superar el porcentaje del 30%, siendo mucho más allá del cuarto de la población, como era en depresión. Y es de entender que siempre cuando hay patología psiquiátrica o patología por salud mental, se empeora el pronóstico de cualquier patología, incluida la enfermedad inflamatoria. Entonces, aquí se empiezan a abrir muchas preguntas y es de entender también que una persona, no solo por el diagnóstico de patología psiquiátrica, empeora su pronóstico, sino por una serie de circunstancias adicionales como son la adherencia al tratamiento y la adherencia a las medidas no farmacológicas que también van a comportarse como modificadores del pronóstico de la enfermedad. ¿Qué más se ha visto? Y que abre la pregunta hacia la posibilidad de abordar o hacia la necesidad de abordar la salud mental en la enfermedad inflamatoria. En muchas ocasiones, a pesar de que se cumpla con todos los criterios y con todos los factores de buen pronóstico o de ausencia de mal pronóstico en el tratamiento con infliximab en la enfermedad inflamatoria intestinal, se tienen fallos terapéuticos. Claro, esto puede corresponder en muchas ocasiones a situaciones o factores propios del huésped o comportamientos, digamos, atípicos de la misma enfermedad inflamatoria, pero se han dado cuenta que cuando existe falla terapéutica, casi siempre hay patología psiquiátrica, específicamente depresión y ansiedad asociados. Entonces, es acá también como se abre el interrogante de cuando hay falla terapéutica, es posible que haya una enfermedad psiquiátrica o una alteración emocional que no haya sido diagnosticada ni tratada. Adicionalmente, el tratamiento para la enfermedad inflamatoria intestinal, cuando ya se tiene patología psiquiátrica diagnosticada y con necesidad de tratamiento farmacológico, puede haber interacción farmacológica y en muchos casos el tratamiento para la enfermedad inflamatoria intestinal puede disminuir la eficacia del tratamiento neuropsiquiátrico, del tratamiento biológico para la ansiedad y para la depresión, lo cual se convierte en una situación muy compleja de manejar, dado que si no manejamos la parte psiquiátrica como lo hemos venido hablando, pues obviamente no vamos a tener un buen pronóstico. Y adicionalmente, de entender que algunos de las terapias biológicas existen reportes de casos que pueden exacerbar la patología psiquiátrica previa o la patología de nuevo que haya aparecido con la enfermedad inflamatoria. Entonces, les quiero hacer este recorrido mediante tres hipótesis que he tratado de sintetizar para ustedes sobre la relación de la enfermedad inflamatoria intestinal y de la salud mental.
La primera es que la salud mental se ve afectada por las repercusiones de la enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces consideraríamos las alteraciones de la salud mental secundarias a todo el trasfondo de cambio de vida y de estilo de vida, de limitaciones y otras cosas como los vamos a ver que se presentan en la enfermedad inflamatoria intestinal. La segunda hipótesis es que la salud mental y sus alteraciones comparten una fisiopatología con la enfermedad inflamatoria intestinal. Y la tercera es que la salud mental se ve afectada por el mismo tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal. Vamos a ver el recorrido que podemos encontrar en la literatura para esta relación. Entonces, hablando de la primera hipótesis sobre que la salud mental se ve afectada por la calidad de vida en la enfermedad inflamatoria intestinal, pues es como lo más lógico de pensar, ¿no? Una enfermedad inflamatoria intestinal, ya sea enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa, ambas impactan la calidad de vida de una persona. Impacta áreas claves del funcionamiento como son la parte social, la parte familiar, la parte de pareja, la sexualidad, entre otras. Es de entender que muchas personas con enfermedad inflamatoria pueden llegar a requerir un manejo quirúrgico y el uso de ostomías y ellas generan una carga de enfermedad muy grande y un cambio de estilo de vida muy grande que repercute intrínsecamente en la salud mental de las personas. También es de entender que que podemos estar ante una situación de discapacidad considerable, tal vez no una discapacidad motora, pero sí una discapacidad para desarrollar la vida de la manera en la que se estaba desarrollando previamente. Y es de entender también que muchas de estas alteraciones dependen del ciclo vital en el que nos encontremos. El Ministerio de Salud define estos rangos de edades, la primera infancia de los 0 a los 5 años, la infancia de los 6 a los 11 años, la adolescencia de los 12 a los 18, la juventud de los 14 a los 26, la adultez de los 27 a los 59 y una persona adulta mayor por encima de los 60 años. Obviamente, las alteraciones en el estilo de vida van a depender intrínsecamente de el ciclo vital en el que se encuentre la persona. Desafortunadamente, la enfermedad inflamatoria intestinal obtiene su pico de presentación en la juventud y en la adultez temprana, que como lo vemos son las etapas más productivas a nivel académico, a nivel laboral, a nivel económico de una persona. Entonces, la enfermedad inflamatoria llega con un impacto en muchas áreas de la vida y deteriorando obviamente o pudiendo aminorar esta calidad de vida y con un impacto en la productividad y en la funcionalidad de una persona, siendo un factor determinante para el futuro de esta persona en un corto, mediano y largo plazo. Entonces es de entender que en muchas ocasiones, y es muy válido que aparezca la ansiedad y la depresión en relación a todo este cambio y que obliga a la persona a adaptarse a un nuevo estilo de vida. Y aquí es importante entender que esta ansiedad y la depresión que viene secundaria, como lo estamos entendiendo, a toda esta repercusión, puede llegar a aumentar el riesgo de intervenciones quirúrgicas, por ejemplo, en la enfermedad de Crohn. Que la depresión se ha visto que ha aumentado el riesgo de recaídas en la enfermedad de Crohn y en la colitis ulcerativa. Es decir, hay una relación directa si la persona está deprimida con mayores crisis, mayores episodios de la enfermedad. Que ambas, tanto la depresión como la ansiedad, se asocian a una menor probabilidad de remisión de síntomas después de un tratamiento con infliximab, si está indicado este medicamento. Y obviamente entendiendo que toda parte de salud mental, como lo dijimos previamente, afecta la calidad de vida. Por eso estas personas van a tener puntuaciones menores en calidad de vida en general. ¿El problema cuál es? El problema es que solo estamos diagnosticando el 43% de la patología mental asociada a la enfermedad inflamatoria intestinal y ello hace que menos del 18% de las personas puedan tener tratamientos específicos para esto. Adicionalmente, las herramientas que tenemos los clínicos no están adecuadamente validadas en enfermedad inflamatoria intestinal, sino en otras patologías, haciendo más complejo la aproximación de esta sintomatología en la enfermedad inflamatoria. Y adicionalmente, teniendo en cuenta que estas escalas deberían tener puntos de corte diferentes de acuerdo a los estadios y al pronóstico de la enfermedad crónica y de la colitis ulcerativa en cada una de sus etapas. Entonces, eso lo hace mucho más difícil. Adicionalmente,
tenemos que entender que las personas con enfermedades crónicas son mucho más vulnerables a nivel psicológico. Sus mecanismos de defensa ya se pueden encontrar desgastados y estos mecanismos de defensa son los que influyen directamente en cómo se afronta la enfermedad, en cómo estoy afrontando una recaída, la refractariedad de un tratamiento, la necesidad de una intervención quirúrgica, entre otros. Y ello también va a determinar el pronóstico. Aquí en esta gráfica que vemos, en esta figura, vemos cómo existe un polo que se deriva netamente hacia una orientación física de la enfermedad inflamatoria intestinal, pero hay otro polo que se deriva hacia la orientación psicológica. Y vemos cómo todas estas partes, la genética, la psicofarmacología, la psicología, la misma medicina biológica, todo ello hay que tenerlo en cuenta para llegar a un buen pronóstico de cada una de estas entidades. Es importante entender también que la enfermedad inflamatoria intestinal cursa con dolor y el dolor crónico es uno de los factores de riesgo más importantes para patología mental en el adulto. Adicionalmente, y a pesar de que se tenga todo el manejo y, y toda la situación controlada por factores de riesgo, la enfermedad inflamatoria intestinal siempre es impredecible. Y adicionalmente, si a esto le agregamos los cambios en estilo de vida, como lo son el control intestinal, la fatiga y el aislamiento social a la cual muchas personas se pueden ver enfrentadas, todo esto empeora esta parte mental de la persona con enfermedad inflamatoria. Se afecta la sexualidad, se afecta la intimidad y se afecta la autoimagen, no solo por los cambios que pueden producirse, por ejemplo, a nivel nutricional y el peso corporal, sino, por ejemplo, y que es lo que genera más impacto, el uso de ostomías. En esta gráfica que estamos viendo de un metaanálisis, vemos cómo la persona siempre, comparada con controles sanos a nivel gastrointestinal, las personas con enfermedad inflamatoria intestinal siempre tienen puntajes de calidad de vida menores a la población general. Y esto ¿por qué es importante? Porque aunque la patología inflamatoria intestinal no entra dentro de las categorías infecciosas, sí hace mella mucho y genera un peso de enfermedad importante dentro de las enfermedades crónicas. Y ello hace que obviamente sea una situación a enfrentar y hacer un manejo integral en toda la población. Y es también importante entender que el adulto tiene menor capacidad de resiliencia que un niño y ello hace que la patología de calidad de vida sea mucho más marcada con respecto a la población pediátrica en cuanto a enfermedad inflamatoria intestinal. Sin embargo, se han visto también unas diferencias entre enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa. La calidad de vida fue mejor en enfermedad de Crohn que en colitis ulcerativa cuando la persona está en remisión. Es decir, a pesar de que no hayan crisis de colitis ulcerativa, igual a los de enfermedad de Crohn les va mejor. Y esto parece que tiene mucho que ver con la sintomatología colorectal, el hecho de la incontinencia, el uso de ostomías, entre otros. Cuando la enfermedad está activa, cuando tenemos una crisis, los puntajes de calidad de vida son exactamente los mismos y parece que de todas maneras sí, el hecho de obtener mecanismos de afrontamiento mejora la capacidad de adaptación y ello mejora los puntajes de calidad de vida tanto en enfermedad de Crohn como en colitis ulcerativa a largo plazo. La segunda hipótesis con la que quiero que miremos esto con lupa es que la salud mental esté intrínsecamente relacionada a nivel fisiopatológico con la enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Esto por qué es importante? Porque digamos, algunas patologías de salud mental como son la depresión, la enfermedad bipolar, la esquizofrenia, entre otros, se están viendo desde una perspectiva inflamatoria. Y si sabemos que la enfermedad inflamatoria intestinal, por su mismo nombre, cuenta con una serie de factores inflamatorios y de factores reactivos que pueden estar implicados, es muy posible que compartan una fisiopatología y que solo el hecho de tener el diagnóstico ponga en riesgo de un lado y del otro en una relación bidireccional. Entonces, eso hace que toda esta explicación que dimos al inicio sobre las repercusiones y los factores psicológicos en relación a las repercusiones de la enfermedad inflamatoria intestinal sean algo adicional a algo intrínseco en donde solo tener el diagnóstico de enfermedad inflamatoria puede predisponer a una enfermedad mental. Y pues obviamente explicaría también por qué los niveles tan altos de prevalencia de ansiedad y depresión en esta parte. Entonces, como están viendo en la diapositiva, en la depresión también hay alteraciones de la microbiota intestinal, teniendo como sobre
estancia o, digamos, un número mayor de algunos microorganismos dentro de la microbiota que están presentes en depresión y en la enfermedad inflamatoria intestinal y en la ansiedad también, algunas interleuquinas y algunos factores reactivos asociados, una disregulación inmune que puede estar presente en ambas patologías y una serie de factores ambientales que pueden estar también implicados en ambas patologías, siendo relación bidireccional depresión y ansiedad con enfermedad inflamatoria intestinal. Aquí lo podemos ver cómo la barrera hematoencefálica también pierde cierta selectividad y permite el paso de todas estas proteínas inflamatorias, de toda esta cascada inflamatoria, teniendo relación con las glándulas suprarrenales, cortisol, la activación o alteración del sistema inmune, las citoquinas, el nervio vago y una alteración de la microglía que finalmente va a derivar en la aparición clínica de una depresión y de una ansiedad. Y teniendo en cuenta esta relación y este eje que viene estudiándose desde hace unos años, el eje microbiota intestino-cerebro, en donde si están alterados toda esta microbiota intestinal, las sustancias inflamatorias a nivel gastrointestinal, y ello con una permeabilidad de la barrera hematoencefálica y una etiología compartida, nos explicaría específicamente cómo puede aparecer la enfermedad mental en relación a una enfermedad inflamatoria intestinal. Y por último, pensar en que la salud mental puede también verse afectada por el mismo tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal. Ya hay reportes y digamos que toda esta terapia biológica tiene reportes de caso en relación a alteraciones neurológicas propias del tratamiento biológico, teniendo en cuenta, por ejemplo, lesiones con algunos de estos biológicos de tipo neuropatía, de tipo desmilinización y en algunos casos convulsiones y leucoencefalopatía a mediano y largo plazo. Esto porque es importante, porque también tenemos que entender que estas terapias no son inocuas y que a pesar de que logran en su mayoría controlar muy bien la enfermedad inflamatoria, pareciera que tuviera una repercusión directa sobre el sistema nervioso central y ahí también ser una noxa para la aparición de enfermedades de salud, bueno, pues enfermedad mental específicamente hablando. Y por ejemplo, este reporte de caso que encontramos de un episodio depresivo que aparece en una persona después del uso de infliximab sin factores de riesgo y sin ningún otro tipo de sintomatología asociada en una enfermedad que ya llevaba un tiempo de haberse instaurado. Es decir, haciendo todo el control de sesgos, se da uno cuenta que es muy posible que la terapia biológica también desencadene algunas situaciones por salud mental. O también lo que puede pasar acá es que los mismos biológicos generan algún tipo de interacción farmacológica cuando se usan psicofármacos para tratar precisamente depresión y ansiedad. Esto puede darse ya porque se compite por el metabolismo o porque hay una acción directa sobre los receptores del sistema nervioso central que disminuyen la propia acción de los psicofármacos, ya sean antidepresivos, ansiolíticos, entre otros. Entonces, aquí, dentro de todas estas tres hipótesis, ¿cómo podríamos intervenir en salud mental? Eh, este modelo de la Clínica Los Condes nos trae un modelo que puede ser replicado en algunos de nuestros centros de enfermedad inflamatoria intestinal y que nos permite poder abordar de una manera un poco más amplia toda esta situación, teniendo en cuenta no solo la parte médica, biológica, que debe tratar el equipo, el gastroenterólogo, el cirujano colorectal y donde también puede intervenir el psiquiatra, abriendo unos espacios para que podamos hacer un manejo integral y mejorar el pronóstico de estas personas. Recordemos que la calidad de vida se compone de áreas también como lo son los síntomas físicos, en donde el dolor, la fatiga, la diarrea y el sangrado, en la medida en la que podamos controlarlas, van a mejorar esta calidad de vida. La vida sexual que se ve muy afectada por la alteración de la autoimagen, por el efecto secundario de algunos de los medicamentos y por la aparición de enfermedad mental propiamente dicha, el estrés emocional teniendo en cuenta la fragilidad, la vergüenza, la pérdida del control sobre la vida propia que antes se tenía, o al menos la sensación de que ya no se tiene control sobre la vida, que también afecta en esta parte, la autoimagen, como lo hemos dicho, y el estrés social, porque también la enfermedad inflamatoria intestinal cursa con una carga que se asienta sobre la persona, pero en la cual no genera una discapacidad lo suficientemente grande para que siga cumpliendo con todo su funcionamiento.
Entonces, cuando hacemos un abordaje integral, tenemos que tener en cuenta que este modelo que nos propone en la Clínica Los Condes intenta ver por varias fases esos procesos de acompañamiento desde salud mental. El primero de ellos, tratar de favorecer procesos de adaptación y aceptación a la nueva situación, vivir con la enfermedad inflamatoria intestinal, en donde no solo debemos tener una adecuada educación en la enfermedad, en estilos de vida, todo esto siendo proveído por el grupo o el centro de profesionales de enfermedad inflamatoria intestinal, sino también que permitan a la persona hacer una evaluación de sus mecanismos de afrontamiento propios de cada sujeto y favorecer las herramientas adaptativas y tratar de mitigar las otras herramientas no adaptativas o las amenazas que no favorezcan este proceso. Por ejemplo, si hay disfunciones familiares, si hay dificultades económicas, barreras o acceso a la salud. Todo esto hay que tenerlo en cuenta. En una etapa 2 ya entraríamos a hacer una regulación del estrés y la ansiedad. Claramente, toda persona con enfermedad inflamatoria intestinal tiene que hacer cambios en su estilo de vida y no referentes únicamente a las repercusiones de la enfermedad inflamatoria intestinal en la funcionalidad, el uso de una estomía, la dieta o algo así, sino también en disminuir estrés. Recordemos que está implicadísimo el estrés en la fisiopatología de esta enfermedad. Entonces, la regulación implica el tener unos estilos de vida saludables, tener espacios de relajación, actividad física y tener un control adecuado de todas las cargas y todas las situaciones de la vida cotidiana. En un tercero es un contacto con el cuerpo y la emoción. La corporalidad es algo que usualmente tendemos a separar de la parte psíquica o de la parte mental y es muy importante que haya una reconexión. Este cuerpo que viene afectado, tenemos que reincorporarlo a un ciclo de vida y tenemos que empezar a cuidarlo y a verlo como un ente diferente. Y este ente que también es responsabilidad de nosotros poderlo acompañar en su proceso. Es muy importante recuperar y enseñarle a la persona, los profesionales tenemos que enseñarle a la persona que hay que recuperar esta preocupación por esta corporalidad y cómo esto se conecta directamente con nuestras emociones. Aquí hay herramientas tipo mindfulness, herramientas cognitivo-comportamentales y otro tipo de psicoterapias que nos pueden ayudar para esto. En una etapa 4 se trata también de que la persona pueda integrar este relato a su historia de vida, pueda integrarlo a su línea de vida y ello permita que pueda continuar con su proyecto, con esta circunstancia, gracias a esta circunstancia y a pesar de esta circunstancia. Y en una etapa 5 teniendo una experiencia compartida en donde idealmente haya grupos de apoyo, nuestros centros deben favorecer la aparición de paciente experto dentro de un modelo de atención centrada en la persona y que existan grupos de apoyo para todas estas personas y que permitan dar un manejo por pares también, no solo por el equipo médico, sino un acompañamiento por pares de la persona que se encuentra en un proceso de aceptación y de adaptación a una enfermedad inflamatoria intestinal. Ese es el tema que tengo para ustedes.